Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Octavio Quintero, estoy en la maestría de Inteligencia Artificial y Analítica de Datos. En esta presentación voy a explicar el algoritmo PCA o análisis de componentes principales. El PCA es una técnica muy utilizada en inteligencia artificial y ciencia de datos. Esto es para poder tener una reducción de dimensiones en los datos. Actualmente, nosotros trabajamos con enormes cantidades de datos que contienen muchas variables. Por ejemplo, en alguna base de datos podemos tener edad, promedio, asistencia, diferentes datos en relación, ¿no? El problema es que a veces existen demasiadas variables y estas variables lo único que hacen es que el modelo se vuelva más lento y complejo. Y a lo mejor muchas veces estas variables pues contienen información repetida o información que se puede representar de otra forma, ¿no? Aquí es donde entra el PCA. El objetivo principal del PCA es reducir la cantidad de variables, manteniendo la mayor cantidad de información posible. ¿Cómo es que lo logra? Bueno, para lograr esto, el PCA transforma las variables originales en nuevas variables llamadas componentes principales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros podríamos tener nuestras 10 variables originales y a lo mejor terminar con dos componentes principales. O sea, ¿qué significan? Nuestras variables nos las categoriza y podemos representarlo de otra forma. Gracias a esto, pues podemos simplificar los datos, acelerar el algoritmo, visualizar la información de manera más clara. Ahora, en el desarrollo matemático, pues desde el punto de vista matemático, el PCA se basa principalmente en álgebra lineal y estadística. En concreto, el PCA cuenta con tres pasos matemáticos. El primero es la estandarización de los datos. Esta estandarización de los datos es para que todas las variables tengan la misma escala. Aquí tenemos la fórmula en donde tenemos el dato original, la media y la desviación estándar. Una vez que quedan los datos normalizados, se calcula la matriz de covarianza. La covarianza lo que nos permite es medir qué tan relacionadas están dos variables. Si dos variables contienen información similar, el PCA intenta combinarlas para reducir redundancias. Como bien les había comentado en la diapositiva anterior, pues así nosotros podemos tener diferentes variables que se relacionan y poderlo tener en un componente principal. Posteriormente se calculan los vectores propios y valores propios. Los vectores propios indican las direcciones donde existe mayor variación en los datos, mientras que los valores propios indican cuánta información contiene cada dirección. El componente principal, número 1, conserva la mayor varianza posible y el segundo conserva la siguiente mayor cantidad de información y así sucesivamente, ¿no? Por acá podemos ver tanto nuestra fórmula para la estandarización de los datos y nuestra relación de variables. Y bueno, la relación con la inteligencia artificial y ciencia de datos en el PCA, ¿no? PCA tiene una gran importancia en la inteligencia artificial y en la ciencia de datos. Esto es debido a que muchos algoritmos trabajan pues con enormes cantidades de variables, ¿no? O muchos problemas pues también contienen muchas cantidades de variables. Por ejemplo, el reconocimiento facial, una imagen puede contener pues miles de píxeles y procesar toda esta información puede ser muy costoso, ¿no? Tanto en tiempo como pues computacionalmente. El PCA lo que hace es reducir estas dimensiones, pero conserva los rasgos más importantes de la imagen, como lo vimos en la parte del desarrollo matemático, en el cual tenemos esta clasificación, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde nosotros podemos utilizar el PCA? Usualmente se suele utilizar en Machine Learning, se suele utilizar en análisis financieros, en bioinformática, en procesamiento de señales y visualización de datos. ¿Esto por qué es? Una es para acelerar el entrenamiento del modelo, la otra es reducir el ruido
evitar el sobreajuste y por último, facilitar el análisis visual de los datos, ¿no? En pocas palabras, el PCA ayuda a que los algoritmos se enfoquen en la información más relevante. Por acá tenemos 3 ejemplos en los cuales, como ya les mencioné, bioinformática, en el análisis de expresión genética y ADN masivo, debido a que el ADN se compone de muchas características, pues nos sirve bastante a esta reducción. En el reconocimiento facial, como bien les comenté, la reducción de píxeles a rasgos claves, ¿no? No procesar cada uno de estos píxeles, sino los componentes. También traigo por acá el análisis académico, que es la identificación de patrones de rendimiento. ¿Qué significa? Muchas veces en el análisis académico, pues se puede encontrar que a lo mejor la cantidad de horas de estudio se puede tener una mejor calificación, o a lo mejor la cantidad de horas en presentaciones o en escucha se traduce en resultados, ¿no? Ahora, continuando con esta plática que teníamos acerca de los datos de estudiantes y sobre el análisis académico, pues el ejemplo práctico que yo traigo es esto, ¿no? Los datos de estudiantes. Vamos a ver este ejemplo sencillo en el cual, pues, supongamos que tenemos la información de estudiantes con variables como horas de estudio, asistencia, tareas, participación y promedio final. Muchas de estas variables están relacionadas entre sí. Entonces, el PCA puede combinar estas características y reducirlas a componentes más generales. Como podemos ver, tenemos una fuerte correlación con las horas de estudio o con el promedio final. Y también tenemos las variables de conducta que existen en la asistencia y las tareas entregadas. Y los componentes PCA detectados, pues en las horas de estudio y el promedio final es el rendimiento académico. Y en la asistencia y en las entregas es el nivel de compromiso. De esta forma, en lugar de trabajar con 5 variables, podríamos trabajar solamente con 2 componentes principales. Y en estos se contiene la mayor parte de la información original. Entonces, gracias a esto, nosotros podríamos tener un análisis que nos diera resultados y poder tener un entrenamiento para predecir promedios o predecir diferentes tipos de variables en las cuales solamente utilizaríamos 2 componentes, lo que a nivel costo computacional pues sería mucho más eficiente que hacer cada una de estas variables. Como reflexión personal, yo considero que el PCA es una herramienta muy importante porque permite simplificar problemas muy complejos y hacer más eficiente este análisis. También, en lo personal, me gusta cómo demuestra que las matemáticas, el álgebra lineal, tienen aplicaciones reales dentro de la inteligencia artificial. Si bien es cierto que algunas PCAs tienen limitaciones, como pérdida de información o a lo mejor la dificultad para poder entender estas gráficas de los componentes principales, aún así sigue siendo de las técnicas más utilizadas para reducción de dimensiones. A lo mejor en el futuro técnicas como el PCA van a ser siendo fundamentales, ¿no? Para poder hacer este tipo de análisis y para poder desarrollar modelos más eficientes. Y yo creo que va a seguir siendo una de las técnicas más utilizadas. También yo creo que vamos a poderlo seguir viendo, no solo en inteligencia artificial, sino a lo mejor en sistemas de visión, que son clasificaciones y poder estar detectando, ¿no? También podríamos verlos en vehículos autónomos, en análisis masivos de datos para Big Data. Entonces, yo creo que al PCA pues todavía queda bastante tiempo y bastante tiempo de uso, de aprendizaje también. Y en conclusión general, el PCA nos ayuda o nos permite transformar grandes cantidades de información en datos más simples. Y no solo más simples, sino también a lo mejor incluso a veces
más útiles y más fáciles de analizar. Esta sería mi conclusión y esta fue mi exposición para la materia de matemáticas en inteligencia artificial y analítica de datos. Muchas gracias.